Bienvenidos a este webinar donde les voy a compartir 3 errores que debes evitar a la hora de hacer fotografía odontológica. Estos son errores que se ven muy comúnmente en las redes sociales cuando vemos publicaciones de fotografías de casos en odontología que se están dando tal vez por desconocimiento o por falta del dominio de las técnicas, y por eso hoy en este webinar te quiero compartir esos 3 errores y también mostrarte cómo podemos solucionarlos para que podamos seguir generando contenido de calidad y mostrando nuestro trabajo de una manera mucho más profesional. Así que bienvenidos a este webinar donde vamos a aprender muchísimo. ¿Qué temas vamos a ver en este contenido, en este webinar? Listo, pues vamos a ver 3 puntos muy importantes que son el primer error, y es las fotografías desenfocadas, que es una de las cosas que se ve muy comúnmente ahorita en redes sociales. El segundo punto es el desconocimiento del equipo fotográfico, no conocer cuáles son los límites de mi cámara, qué puedo hacer y qué no puedo hacer con ella. Y otro error que me parece que también es muy común y que creo que es muy importante es el hecho de tener buen contenido y que sea contenido propio, porque muchas veces vemos en redes sociales fotografías bajadas de internet, y esto, en vez de atraer más pacientes, pues lo que va a hacer es todo lo contrario. Así que aquí vamos a ver punto por punto, te voy a explicar bien cada uno y vamos a ver cómo los vamos solucionando para que podamos aplicarlos en nuestro día a día. Para los que no me conocen, soy Luis Hernando Porra, soy fotógrafo odontológico desde el 2018 que inicié pues en este campo de la fotografía dental. He tenido la oportunidad de trabajar con muchos odontólogos, haciendo y apoyándolos en el tema de fotografía odontológica, y he aprendido muchas cosas, muchas técnicas, cosas que se deben hacer, que no se deben hacer, cuáles son los mejores equipos, cómo podemos tomar buenas fotografías, todas esas técnicas que muchas veces como odontólogos o tenemos en el conocimiento, pero no tenemos el tiempo, o tenemos a veces los equipos, pero no sabemos manejarlos. Entonces, desde mi conocimiento, que es la parte de fotografía, me di cuenta de que puedo aportar mucho, y eso es lo que quiero hacer hoy en este webinar. Y aquí también les comparto algo muy interesante que es mi canal de YouTube. Para los que no están y no han visto mis videos, aquí se los comparto para que se suscriban. Allí también comparto muchos tips, muchas técnicas de cómo hacer fotografía, de qué equipos podemos utilizar, cuáles no, porque hay algunos que no son recomendables. Todo eso lo explico en mi canal de YouTube, así que te invito para que te suscribas y no te pierdas ninguno de mis videos. Bueno, ya te conté aquí un poco sobre mí, lo que he hecho, mi carrera desde el 2018 hasta ahorita, que he tenido pues la oportunidad de aprender mucho de la mano de muchos profesionales. Aquí les comparto un poco de las fotografías en acción, pues porque no todo es mostrar solamente las fotos que se postean, sino un poquito también de detrás de cámaras, que hay fotografías que son muy complicadas de hacer, como es por ejemplo la fotografía clínica en la parte de cirugías, que ya no es en consultorio sino en quirófano. Este tipo de fotografías, por muchos protocolos de higiene, de muchas cosas, son fotografías muy complicadas de hacer. Aquí en la mano derecha comparto una especial que es de un tema de unos implantes zigomáticos, que es una cirugía pues muy compleja, la cual hicimos unas fotografías muy interesantes y un poco de lo que yo he hecho en este recorrido. Vamos a empezar con el primer punto, que es el error número uno, y son las fotografías desenfocadas. Este error es muy frecuente, y esto se debe a un factor que es fundamental y es uno de los pilares de la fotografía dental, que es la profundidad de campo. Y la profundidad de campo también la afectan diferentes elementos, que los vamos a ver uno por uno y te los voy a explicar
para que así podamos determinar cómo podemos lograr una fotografía intraoral. En este caso, les muestro aquí un ejemplo que es muy común, fotos intraorales donde solamente se ve enfocado los incisivos centrales, pero de caninos a molares está totalmente desenfocado. ¿Y por qué se da este fenómeno? Entonces vamos a ver esos tres elementos que son la apertura de diafragma. Ese es el primer elemento que afecta la profundidad de campo. El diafragma es este dispositivo que podemos ver aquí. Se los voy a compartir. Este dispositivo lo que hace es abrirse y cerrarse. Cuando se abre, ingresa mucho más luz hacia el sensor, y cuando se cierra, pues obviamente va a entrar mucho menos luz al sensor. Pero este elemento también genera otro efecto en la imagen que hace que se vea una porción totalmente enfocada y la otra desenfocada, y a eso es lo que se llama profundidad de campo. Entonces, en esta fotografía podemos ver que hay poca profundidad de campo porque pudo haber pasado una situación que se da muchas veces en los consultorios, es que hay poca luz y tal vez no tenían, por ejemplo, el flash, o tenían una luz continua, que también se ve mucho que se utilizan luces continuas, y el tema de la luz continua es que no tiene la misma potencia que un flash. Entonces pudo haber pasado que, como era luz continua, se tuvo que abrir el diafragma al máximo, a 1.8. Cuando yo abro el diafragma, ingresa mucho más luz al sensor y me genera ese desenfoque, que es la profundidad de campo. Cuando cierro el diafragma, automáticamente ingresa menos cantidad de luz al sensor, pero voy a ganar más profundidad de campo, o sea, mayor porción de imagen enfocada, que eso es lo que normalmente sucede cuando hacemos este tipo de fotografías intraorales. Entonces, como hemos visto hasta aquí, la profundidad de campo lo afectan tres factores. Ya hemos visto una, que es la primera que acabo de explicar, que es la apertura de diafragma. Otro tema muy importante que afecta la profundidad de campo de la imagen es la distancia que hay entre la cámara al sujeto, y ya ahorita lo vamos a ver más gráficamente. Mientras más cerca esté la cámara del sujeto a fotografiar, va a haber menor profundidad de campo, pero si yo me alejo, va a haber mayor profundidad de campo, o sea, una mayor porción de imagen enfocada. Esto normalmente en fotografía dental se ve cuando hacemos los protocolos extraorales. Por ejemplo, si yo estoy a 1 metro del paciente, por eso es que utilizamos esa cierta distancia. ¿Para qué? Para que esté la imagen totalmente enfocada. Pero si vamos a hacer una fotografía intraoral, pues vamos a estar a mucha menor distancia y vamos a tener menor profundidad de campo. La distancia focal es el tercer elemento que nos puede afectar la profundidad de campo, y se conoce también como zoom. Por ejemplo, a mayor distancia focal, la profundidad de campo será menor, y a menor distancia focal, pues la profundidad de campo será mayor. ¿Cómo así? Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, cuando hacemos una fotografía con un lente gran angular o, por ejemplo, una GoPro, todo se enfoca en la imagen, porque la distancia focal es muy poquita, porque son más o menos una GoPro tiene un lente de 15 milímetros, 12 milímetros, que es lo que se conoce como ojo de pescado. Con esas fotografías normalmente tenemos mucha profundidad de campo, pero en cambio si vamos a hacer una fotografía con un teleobjetivo 200 milímetros, vamos a tener muy enfocado el sujeto, pero el fondo va a estar muy desenfocado, que es la profundidad de campo, porque va a haber muy poca profundidad en esta imagen. Esto en fotografía dental se traduce en la utilización de los lentes. Por ejemplo, normalmente se utiliza el lente macro 100 milímetros, o en algunos casos también se utilizan los anillos de extensión. Aquí hay dos conceptos que quiero aclarar porque se escuchan muy similar, pero son totalmente diferentes entre sí. Y uno es la distancia focal
¿Qué significa distancia focal? Es la medida que nos va a indicar cuánto nos podemos acercar al sujeto a fotografiar con nuestro objetivo. Por ejemplo, hay lentes con una distancia focal de 200 milímetros como este, o hay lentes con una distancia focal de 18 milímetros como este que es el de Kit, que es una distancia focal de 18 y otra de 55 milímetros, que estos lentes se llaman distancia focal variable o focal variable, y hay otros que son distancia focal fija, que son por ejemplo el 50 milímetros o el macro 100 milímetros que usamos en fotografía. Entonces, distancia focal simplemente es la medida que hace referencia a como al lente, al objetivo, y esto nos va a indicar cuánto nos podemos acercar al sujeto a fotografiar. El otro concepto es la distancia al plano de enfoque, y esto quiere decir que es la distancia a la que se encuentra el sujeto a fotografiar con respecto al sensor de la cámara. En este caso, la distancia al plano de enfoque es a cuántos centímetros o a cuántos metros estoy yo de distancia al plano de enfoque, que es el sensor de la cámara. Una vez entendido esto, continuemos con este webinar y sigamos aprendiendo. Cuando hacemos fotografía macro, normalmente tenemos muy poca profundidad de campo, por lo que tenemos que ser muy precisos en el enfoque. Tenemos que prácticamente apuntar, aguantar respiración y disparar, porque muchas veces si queremos hacer una foto uno a uno de un implante o algo así por el estilo, pues si queremos que sea muy precisa y muy bien enfocada la foto, debemos hacerlo de esta forma. Entonces, ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo podemos mejorar esos tipos de fotografías para sacarle el máximo provecho a nuestra cámara y así podamos hacer fotografías de muy buena calidad. Bueno, entonces hasta aquí ya hemos visto estos tres elementos que afectan la profundidad de campo, que es lo que hace que la imagen tenga una porción enfocada y la otra desenfocada. Eso es lo que significa profundidad de campo, la porción de imagen que yo tengo enfocada. Ya sabemos que para lograr una fotografía totalmente enfocada, lo que hacemos simplemente es cerrar el diafragma, pero entonces si estamos utilizando luz continua, ¿qué hacemos ahí? La recomendación es utilizar flash. En este caso está el Twin Flash o el Ring Flash, que son los más utilizados y los que mejor resultados dan en este tipo de fotografía intraoral. ¿Por qué no la luz continua? Porque la luz continua no es igual, no tiene la misma potencia que un flash, aunque pueden haber luces de lámparas LED como la que tengo acá que sean muy potentes, nunca van a igualar el destello de un flash. Entonces es algo que hay que tener en cuenta siempre que vamos a hacer fotografía, utilizar el flash. Ya si estamos trabajando en video, pues sí, obviamente trabajamos con luz continua. Como la idea de resolver estas dudas y que podamos aprender de verdad mejorar nuestras fotografías, vamos a hacer una pequeña práctica con un implante dental donde les voy a mostrar cómo afecta la profundidad de campo, la apertura de diafragma y estos elementos que acabamos de ver. Uno de los factores que es la profundidad de campo que puede afectar la calidad de la imagen se puede dar cuando estamos haciendo fotografía y como en este caso tenemos muy poca luz. Aquí se puede ver al lado mío la visualización de la pantalla y se puede ver que hay muy poca luz. Voy a subir el ISO como para que puedan apreciar el implante y tenemos muy poca, aunque tengo luces LED, aquí tengo una lámpara y aquí pueden ver un pedacito de la otra que está iluminando, no tiene la suficiente potencia para iluminar de forma correcta este flash. Un error que sucede en muchos consultorios es exactamente ese mismo tema. Muy poca luz o no tienen los flashes o no tienen el Twin Flash o el Ring Flash y trabajan con luz continua, entonces hay que abrir el diafragma al máximo. Entonces aquí voy a bajar el ISO y automáticamente se va a ver oscuro porque ya no hay luz suficiente para iluminar y tengo el diafragma abierto
a lo máximo que me da en esta configuración, que es 5.0, y vamos a hacer la fotografía. ¿Qué pasa cuando hacemos ese tipo de fotografías con un diafragma tan abierto? Aquí podemos ver que la imagen se ve muy desenfocada y no porque de pronto esté mal enfocada, sino porque como hay tan poca profundidad de campo, prácticamente lo que queda enfocado es muy pequeño. Esta foto se hizo a una apertura de diafragma de 5.0, por eso nos da ese resultado. Incluso está demasiado sobreexpuesta por lo mismo, porque como el diafragma está muy abierto, a pesar de que en el Twin Flash dejamos la potencia al mínimo, sigue ingresando mucha luz al sensor. Entonces, ¿cómo corregir este problema? Listo, vamos a cerrar el diafragma a f22, que es lo que utilizamos normalmente en este tipo de fotografía, y vamos a volver a hacer nuestra foto. Cerramos a f22, colocamos la velocidad de obturación en 1.125, ISO 100. Como pueden ver, aquí ya tenemos un resultado muy diferente, donde tenemos mucho más contraste y la imagen se ve pues de muy buena calidad. Vamos a configurar un poco más la potencia de nuestro flash, vamos a bajarla a 1.16 y volvamos a hacer nuestra fotografía. Y aquí podemos ver cómo va mejorando la calidad de nuestra fotografía cuando nosotros cerramos el diafragma al máximo. Lo que yo explicaba en la diapositiva, que la apertura de diafragma afecta la profundidad de campo, vamos a verlo aquí con un ejemplo en video. Listo, aquí ya configuré la cámara y la tengo en modo video para mostrarles y explicarles como de una manera más gráfica cómo se ve la profundidad de campo en una imagen. Entonces aquí tenemos nuestro implante, ahí está perfectamente enfocado el sujeto en la parte frontal. Aquí, como podemos ver, está full enfocado, pero podemos ver que al final sigue estando desenfocado. Eso es porque tenemos el diafragma abierto, y eso es lo que se llama profundidad de campo. Cuando tenemos el diafragma muy abierto, la porción de imagen que está enfocada es muy pequeña, como lo vemos aquí. Prácticamente la mitad de la imagen está enfocada y el resto hacia atrás está desenfocada. Si cerramos el diafragma, obviamente vamos a ganar mayor proporción de enfoque en la imagen hacia la profundidad del implante, pero el efecto que nos va a causar en este momento es que no vamos a ver nada, porque al cerrar el diafragma, recuerden que quitamos el paso de luz que ingresa al sensor. Por eso es tan importante utilizar estos dispositivos como el Twin Flash, en este caso, que es el que estoy usando, o el Ring Flash, para que podamos iluminar bien nuestras fotografías. Listo, otro factor de los que hablábamos anteriormente que afecta la profundidad de campo, aparte de la apertura del diafragma, es la distancia de la cámara al sujeto a fotografiar, o la distancia del sensor más bien al sujeto a fotografiar. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta, porque también nos genera cierto tipo de distorsión en la imagen, y aquí también les voy a compartir como un ejemplo gráfico de lo que sucede. Cuando estamos haciendo fotografía macro, tenemos normalmente muy poca profundidad de campo. La profundidad de campo, bueno, yo muestro acá. La profundidad de campo que tenemos es muy poca. Prácticamente, si tenemos enfocado esta parte de nuestro implante, va a estar desenfocado la otra parte, porque es tan poca la profundidad de campo en fotografía macro que hay que ser muy precisos. Entonces, la distancia al plano de enfoque, que es la distancia que hay del sensor al sujeto a fotografiar, que en este caso es el implante, influye también en la profundidad de campo, porque si estoy muy cerca, pues no va a alcanzar a enfocar bien todo el plano. Pero si yo estoy mucho más retirado, pues ya obviamente va a alcanzar a enfocar la imagen, pero obviamente entran muchos más elementos, porque al yo alejarme se amplía el campo de visión de la imagen. Entonces es algo que
que hay que tener en cuenta. ¿Qué hacer cuando yo tengo una imagen que está completamente enfocada? Espera, yo organizo aquí el enfoque. Sí, ahí tenemos enfocado aquí, pero si ven cómo se pierde el enfoque acá y si enfoco ahí atrás, se desenfoca aquí adelante. ¿Hay una forma de solucionarlo? Sí, hay una técnica que se llama focus stacking, que no la vamos a ver aquí, pero les comparto el video que ya tengo en mi canal donde explico cómo lograr una fotografía enfocada perfectamente en estos casos utilizando esta técnica de focus stacking o fotografía de apilamiento. En pocas palabras, esta técnica consiste en hacer varias fotografías de la porción que nosotros queremos lograr de la imagen enfocada. Entonces, yo enfoco donde me queda acá perfectamente, tomo la fotografía y voy moviendo el enfoque hacia lo largo del sujeto a fotografiar hasta obtener varias fotos y luego en un procesado se juntan y se quedan todas las partes que están enfocadas en la imagen. En eso consiste la técnica. En mi canal de YouTube tengo el video montado donde les explico cómo hacerla, así que los invito para que se suscriban a mi canal. Listo, entonces ahorita vamos a ver el último elemento que afecta a la profundidad de campo, que es la distancia focal. Y esto nos dice que si yo tengo un lente gran angular, voy a obtener una fotografía con mucha mayor profundidad de campo que si tengo un teleobjetivo. En este caso, como estamos haciendo fotografía macro, pues es un teleobjetivo corto, pero si tuviéramos, por ejemplo, un gran angular como un lente de kit que es el 18-55, empezando que esos lentes no están diseñados para hacer fotografía macro, entonces voy a tener mucha mayor profundidad de campo. Por ejemplo, con el 18-55 a 18 milímetros, pues voy a tener mucho campo de visión, voy a tener una mayor profundidad de campo en la imagen. Pero si quiero máximo detalle, pues obviamente debo utilizar un lente 100 milímetros macro y allí vamos a tener mucha menor profundidad de campo, que es lo que estamos explicando aquí. Recordemos que la profundidad de campo es la porción de imagen que está enfocada en nuestra fotografía. Si tengo una menor porción de imagen enfocada, quiere decir que utilicé un diafragma abierto o que estaba muy junto al sujeto a fotografiar. Y si tengo una imagen con muy buena profundidad de campo, o sea que está correctamente enfocada desde un punto A hasta el punto B, pues quiere decir que es una foto con mayor profundidad de campo. Entonces, entendido hasta ahí, creo que aquí queda bien explicado este concepto. Espero que me haya hecho entender explicando pues estos conceptos que a veces se vuelven un poco complejos porque son demasiado técnicos, pero para eso estamos, para ayudarnos y crecer y mejorar cada día haciendo este tipo de contenido. Bueno, el segundo error que es muy común en el tema de fotografía odontológica es que hay una creencia errónea de que para poder hacer fotografía de calidad necesitamos la cámara más avanzada del mercado o la más costosa, y esto es algo que es totalmente equivocado, porque más que el equipo son las técnicas y el dominio de los conceptos que yo tenga para hacer la fotografía. El tema de dominio, manejo de la luz, esos temas son de vital importancia y creo que son mucho más importantes que el equipo, porque finalmente la cámara, sea cual sea la marca que sea, es simplemente una extensión, es una herramienta con la cual nosotros vamos a trabajar. El no conocer nuestro equipo nos va a limitar para lo que queramos hacer, porque es muy importante conocerlo y saber hasta dónde podemos llegar con nuestra cámara, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, y así vamos a saber qué tipo de fotografía va a ser más complejo realizar con nuestra cámara y podemos aplicar las técnicas para poder llevarla a cabo. Pero si normalmente las hacemos en automático, pues la que está haciendo el trabajo es la cámara y no nosotros, porque ella va a decidir qué es lo que ella quiere, ella va a analizar sus parámetros y evalúa y dispara según lo que ella cree que es conveniente.
pero si nosotros dominamos todos estos conceptos, pues vamos a saber y podemos introducir la información a nuestra cámara de cómo queremos exactamente que salga nuestra fotografía. En mi caso, yo tengo una Canon 60D, que es una cámara que fue lanzada en el 2010 y actualmente es una cámara que es antigua para el mercado, pero yo ya conozco qué puedo hacer con mi cámara y cuál es su máximo rendimiento, el cual yo puedo llevarla a ese nivel para sacarle el máximo provecho. Por ejemplo, yo sé que con mi cámara no puedo trabajar a un ISO mayor de 800 porque voy a empezar a ver un ruido considerable en la imagen. Que en el tema de fotografía time-lapse, que no tiene nada que ver con esto, yo puedo dejarla toda la noche hasta que se descargue la batería haciendo un time-lapse del recorrido de la luna llena, por ejemplo, un ejemplo que les quiero contar aquí, que es una de mis pasiones, que no tiene nada que ver con este tema, pero yo ya sé hasta qué límite puedo llevar mi cámara. Y esto es muy importante en la fotografía dental porque, por ejemplo, yo también sé que con mi cámara en el apartado de video hay unas tomas que se utilizan para odontología, pero que son muy difíciles de hacer con mi cámara porque primero no tiene estabilización en el sensor, entonces es mucho más complejo hacer una toma. Recuerden que, por ejemplo, en fotografía intraoral y queremos hacer un plano detalle, por ejemplo, de una restauración de un diente o un lente cerámico y queremos visualizar solo ese detalle en movimiento, es muy complejo con este tipo de cámaras que no están estabilizadas. Pero si yo conozco técnicas, pues puedo realizar esa toma, por ejemplo, de otras formas y tener un excelente resultado. Entonces creo que esta parte es muy importante y vuelvo y resalto el conocer nuestro equipo. Si yo quiero sacarle el máximo provecho, si quiero saber cuáles son las funciones que tiene realmente mi cámara, pues como dicen por ahí, tengo que leer el manual, aunque a veces puede parecer muy cliché o muy aburrido tener que sentarse uno a mirar el manual. Hay veces que hay funciones que no conocemos de nuestra cámara y que están bien explicadas allí, porque a veces en internet encontramos mucha información, pero a veces es muy distorsionada y también pues quedamos en las mismas. Entonces creo que es muy importante el hecho de conocer muy bien nuestro equipo, conocer los requerimientos, lo que yo necesito para fotografía odontológica me va a llevar a elegir también un buen cuerpo de cámara, y esa parte de la ergonomía es muy importante porque se habla mucho de este tema y aunque yo ya lo he explicado en algunos videos en mi canal de YouTube, quiero contarte acá en qué consiste este punto. La ergonomía se aplica mucho en la forma que tiene el cuerpo, en la disposición de los botones que tiene nuestra cámara, el hecho de que yo pueda poner el ojo en el visor y los botones están distribuidos de una forma tal que yo no tenga que quitar el ojo y ponerme a buscar cuál es el botón que debo elegir, sino que lo pueda hacer teniendo un ojo en el visor y calibrando y configurando mi cámara desde aquí sin quitar el ojo, va a hacer que el flujo de trabajo sea mucho más cómodo. Otro punto importante de la ergonomía es el agarre. Cuando estamos haciendo fotografía odontológica, normalmente usamos la cámara con este accesorio que es el Twin Flash o el Ring Flash y un lente macro que también le agrega un peso considerable. Aquí en este caso no tengo un lente macro, pero sabemos que un lente macro tiene un peso considerable y si a eso le anexamos un Twin Flash o un Ring Flash, pues va a ser mayor, y muchas veces utilizamos también difusores, le van a agregar mucho más peso, y ahí es clave la ergonomía en la empuñadura de nuestra cámara, porque hay modelos como por ejemplo la Sony A6400 o la ZV-10, son cámaras muy buenas, pero como son mirrorless y son tan pequeñas, la empuñadura muchas veces me deja este dedo fuera del agarre, lo que va a dificultar pues mucho sostener la cámara firme, porque esto es importante cuando estamos haciendo una fotografía intraoral. Siempre lo hacemos sobre el paciente y entonces imagínense donde yo no tenga un buen agarre en mi cámara y esté haciendo una fotografía sobre el paciente y se me zafe la cámara,
pues va a ser algo catastrófico y nos puede traer muchos inconvenientes. Entonces, esta parte también va dentro de la ergonomía de la cámara y es uno de los factores que creo que es importante conocer de nuestro equipo fotográfico. Otro elemento que debemos conocer que es muy importante en la fotografía dental es la zapata de la cámara. Actualmente hay cámaras nuevas, han salido muchas cámaras nuevas, especialmente Canon. Hay algunas referencias que hicieron una modificación en esta zapata y aunque podemos montar el flash y casa perfecto, la compatibilidad no, porque por ejemplo en modelos como la T100, la T7, la SL3 quitaron el pin central, que es súper importante para ser compatible con este tipo de flashes. ¿Por qué es importante? Porque estos flashes funcionan también con un pin central y si eliminaron ese pin de la zapata, pues no los vamos a poder conectar. Por ejemplo, en las cámaras nuevas como son la gama EOS R, está la R50 y la R100 que ya tienen otra zapata nueva que se llama zapata multifunción. Y esta zapata tiene otro tipo de conexión muy diferente, aunque el flash sigue empotrando y lo podemos montar aquí como si fuera una zapata normal. Esa zapata ya no tiene ni pin central ni ningún pin de los que conocemos, porque trae otro sistema con 21 pines que conecta de una forma totalmente diferente. Eso es bueno porque se pueden utilizar con otros accesorios que están diseñados específicamente para ese tipo de cámaras, pero si nosotros desconocemos eso y compramos una cámara de estas y vamos a utilizar un twin flash de estos, pues posiblemente no lo podamos utilizar o tengamos que adquirir otro nuevo accesorio y eso pues va a incrementar los costos. Entonces creo que por eso es muy importante conocer nuestro equipo, conocer si en caso de que vamos a adquirir uno nuevo, conocer qué es lo que realmente necesito yo para hacer fotografía dental. Yo no necesito la última cámara del mercado para hacer una buena fotografía, no. Yo no me gano nada teniendo la super cámara cuando ni siquiera sé operarla, ni sé manejarla, ni sé cómo se prende siquiera. Entonces hacer una inversión muy alta para trabajar con un equipo en automático es un desperdicio de capital, de tiempo, de todo. Entonces creo que es muy importante. Yo creo que antes de hacer una inversión alta en equipos es mejor invertir en conocimiento, en aprender a manejar todas las técnicas y así con una cámara sencilla podemos iniciar haciendo fotos de muy buena calidad. El error número 3 es no generar contenido propio. Es muy común en internet que vemos en perfiles de redes sociales de clínicas y de muchos doctores fotografías bajadas de internet o lo que llamamos fotografías de stock mostrando casos, supuestamente casos que se están realizando, pero esto en vez de atraer clientes hay que tener mucho cuidado porque puede generar lo contrario, ya que estas fotografías son muy diferentes a lo que es fotografía dental y normalmente hay algunas cosas que no se tienen en cuenta, como por ejemplo, normalmente son personas de otras nacionalidades que no son personas conocidas, lo que también genera poca confianza. Son fotografías que tienen un tipo de iluminación muy diferente a lo que se maneja en fotografía dental, porque una cosa es la fotografía comercial que tiene otros parámetros, otras necesidades y otra cosa es la fotografía odontológica que tiene unos requerimientos específicos de iluminación, tanto en manejo de técnicas y todo eso para mostrar específicamente lo que se quiere mostrar en un caso. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de implementarlo en la estrategia de marketing que estemos planteando. ¿Se pueden manejar de este tipo de fotografías? Sí, se pueden manejar, pero habrá que escogerlas muy bien, hacer una búsqueda muy exhaustiva en estos portales y que muestren primero lo que realmente se quiere mostrar, que sean fotografías de muy buena calidad
y que tengan la iluminación adecuada. Otra cosa que pasa con este tipo de fotografías es que si yo voy a empezar con mi marca personal y la nutro con estas fotografías, pues si yo veo dos perfiles con las fotografías similares o las mismas fotografías, pues me voy a dar cuenta que no es algo real y por lo tanto pues no me va a generar ningún tipo de confianza. Entonces es un llamado a tener pues en cuenta este detalle. Es mucho mejor poder generar nuestro propio contenido que bajar fotografías de internet y que nos puedan generar este tipo de inconveniente. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos odontólogos y en algunas ocasiones me han dicho, no, mira, es que yo llamé a un fotógrafo comercial y entonces hicimos unas fotografías intraorales y no quedaron bien hechas, o el fotógrafo realmente no pudo hacerlas como realmente se necesitan, y es porque este tipo de fotografía, la fotografía odontológica, requiere de ciertas técnicas y el dominio y manejo del equipo, porque no es lo mismo que la fotografía comercial. Aquí hay cosas que son muy específicas, y como estamos trabajando en macro, la fotografía macro es demasiado precisa y requiere que uno tenga mucho enfoque, que sepamos manejar el enfoque en macro, que es otro tema también muy importante, porque así tengamos un lente macro y la supercámara, igualmente hay que saber enfocar en este tipo de fotografía para lograr captar el detalle que queremos mostrar. Entonces aquí te voy a compartir algunos de los beneficios que podemos obtener compartiendo contenido propio y contenido de calidad. Generar confianza, autoridad y mejorar el posicionamiento de nuestra marca personal. Ese es uno de los principales beneficios que tiene el marketing de contenidos, y si nosotros estamos haciendo un buen trabajo creando contenido propio y contenido de calidad que le llegue a las personas que realmente son, pues vamos a posicionarnos como expertos en nuestro mercado, y las personas nos van a ver, o los posibles pacientes nos van a ver, como alguien confiable al que podemos consultar para hacernos un procedimiento. Además de esto, si nosotros estamos mostrando contenido de calidad que le va a solucionar un problema específico al paciente o al posible cliente, pues es un cliente que ya habremos ganado a través de un buen contenido. Aumenta la visibilidad de nuestra marca. Cuando un paciente o un posible cliente está buscando dónde puede hacerse un tratamiento, pues va a ir a internet, a redes sociales, a buscar cuál va a ser ese odontólogo o ese consultorio que le va a llamar la atención y que le va a generar esa confianza. Entonces allí entra la creación de nuestro contenido. Si estamos creando un contenido útil, que sea relevante para ese tipo de persona que está buscando algo muy específico, seguramente nos va a contactar y vamos a tener un nuevo cliente en nuestro consultorio. Diferenciarnos de la competencia. Si nosotros desarrollamos un estilo propio en nuestro contenido, en nuestras fotografías y videos, pues va a ser mucho más fácil que nos identifiquen, porque vamos a hacer algo diferente de otras personas que llame la atención de ese cliente o de ese paciente en específico. Y esto es muy importante porque la diferencia marca una pauta entre que nos elijan a nosotros o elijan a otra persona. Esto y mucho más es lo que puedes generar creando tu propio contenido. Pero entonces surge una pregunta, y es: ¿cómo puedo atraer más pacientes a mi consultorio? Pues quiero presentarte mi curso Fotografiar como Experto, un curso que está enfocado 100% en fotografía odontológica, donde yo te voy a enseñar los pilares fundamentales de la fotografía, que son la parte fundamental para lograr buenas imágenes, ya que no solo es la cámara, sino el conocimiento y el dominio de las técnicas que nosotros tengamos. También vas a aprender todo lo que es el triángulo de la luz, qué significa la profundidad de campo y cómo puedo utilizarla a favor para hacer fotografías impactantes. Vas a aprender a dominar los diferentes esquemas de iluminación para hacer fotografías muy llamativas y muchas cosas más que vas a aprender en este curso, para que igual que ellos puedas mostrar tu trabajo de una forma mucho más atractiva y profesional, y así puedas atraer muchos más clientes a través de tus fotografías, y así puedas escalar tu negocio y llevarlo a otro nivel. Y como sabemos también que validar tus conocimientos es importante,
Al finalizar este entrenamiento recibirás un reconocimiento oficial por tu desempeño. Así que no es más por ahora. Espero que en este webinar hayas podido aclarar algunas dudas y aprender a solucionar estos 3 inconvenientes que aquí te presenté. Si quieres avanzar y seguir mostrando tu trabajo a otro nivel que te permita escalar tu negocio y llevarlo a otro nivel, pues haz clic aquí en el botón de aquí abajo y nos vemos del otro lado.